La senadora Gilma Jiménez, con quien además me excuso porque se había inscrito muy puntual a las 9 de la mañana. Fue la primera que se inscribió en otra lista. Senadora Gilma Jiménez, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente, y gracias por la deferencia y las disculpas. Yo en ese momento tengo más diferencias que cercanías con el gobierno nacional y lo he expresado públicamente y a título particular. Sin embargo, esas distancias no me impiden afirmar algo, señor ministro, y es que de ninguna manera puede uno creer, sentir o inferir que un proyecto de esta naturaleza está hecho por seres humanos que deliberadamente están buscando cómo tapar delitos o cómo cometerlos y que ellos no sean castigados. Eso sí tiene que quedar perfectamente claro y no creo que exista, como lo han señalado algunos colegas, ni acá en el Congreso, ni en las Fuerzas Armadas, y repito, en el gobierno, esa intención. De tal suerte que esas afirmaciones ligeras e irresponsables de algunos sectores que además ven fantasmas donde no los hay. Yo también tengo la misma percepción del senador Vélez, y es la profunda molestia que me causa a nivel personal que personas de otras nacionalidades, de otros países, en lugar de estar pendientes de qué sucede en sus propios países, se autodenominan y algunos les dan la legitimidad de volverse en casi unos jueces supremos, por encima de inclusive la autonomía de los estados. A mí me ofende infinitamente. Me harta, me parece que el gobierno además debería, cualquier gobierno, establecer linderos sin que eso signifique, por supuesto, que la comunidad internacional, que nosotros hacemos parte de una comunidad internacional que debemos escuchar. Por eso le pido, señor ministro, que en su intervención, de forma clara y precisa, nos indique y le aclare esas dudas que algunos han expresado. Yo, por ejemplo, leí la entrevista del señor Vivanco del lunes o el domingo, no me acuerdo, y la verdad es que no le entendí. No le entendí dónde está la preocupación o dónde está el peligro, dónde es que está la trampa para que detrás de todo esto esté urgido algo de unas mentes medio enfermas, porque hay cosas que se dicen que procederían única y exclusivamente de mentes psicópatas, de mentes enfermas. Y lo leí con mucha atención y responsabilidad y no lo vi. Han hecho referencia permanentemente, ministro, a ciertos temas. El tema, senador Galán, de ese comité paritario, el tema de quién recolecta pruebas, como es la cadena de custodia, por ejemplo, de un hecho que presente alguna duda y que signifique que se vaya a tomar una decisión con relación a quién debe abocar o no una investigación por un hecho cometido presuntamente por un militar. Yo invito a una cosa, aquí el tema, a mí, yo no logro entender por qué la preocupación de los falsos positivos, porque entre otros no hay cómo tapar eso. Eso ya está en la opinión pública, ya es un reclamo de la sociedad colombiana, es una indignación, es una vergüenza que debe tener la institucionalidad colombiana por haber permitido los que hayan sido. Yo le preguntaba al senador Benedetti por qué ese número que dio, y la respuesta de él fue: eso es lo que dice, ni siquiera sabemos exactamente de qué número estamos hablando, por ejemplo, de víctimas, pero así sea uno, no, así sea una víctima de un falso positivo, eso es intolerable. Lo que pasa es que aquí se juega con las cifras, aquí se inventan cadáveres. Fíjense que ha habido masacres denunciadas, investigadas por organismos internacionales, que después de decirnos que hubo 20 o 30 muertos en una masacre, resulta que fueron 10, y 20 los inventaron, y no tuvieron ningún problema en hacer, porque hay unos sectores que suelen hacer ese tipo de cosas, así se resista uno a creer.
Yo creo que hay un elemento adicional y más complicado que los falsos positivos. El eventual, yo le pido al presidente a ver si me regala 2 minutos más, es que ya se va a acabar. Presidente. La comisión segunda tenía una consulta que es de la mesa, senador Alexander López. Senadora Gilma, continúe en el uso de la palabra con mucho gusto. Gracias. Es el eventual abuso de poder cotidiano, el que se puede dar, porque yo soy un uniformado, inspiro respeto, puedo cometer algún tipo de abuso en el trato personal con un ciudadano. A eso hay que ponerle mucha atención en las fuerzas, porque puede pasar, fíjense, el lamentable episodio que tuvimos que vivir con el ampón disfrazado de militar en el municipio de Tame con los 3 niños que fueron asesinados. Y finalmente llegamos a un tema, ministro, le pido el favor toda su atención sobre el tema de los niños. Miren, comparto con ustedes, colegas, una proposición que había preparado y no radiqué. La proposición señalaba, además de todos los delitos que están enumerados en el artículo 3º, otro adicional que decía, ni cualquier delito cometido contra un menor de edad. Y consulto con el señor ministro de Defensa la proposición y él me hace caer en cuenta de algo. Me dice, hay que tener mucho cuidado, senadora, porque resulta que en un enfrentamiento, en un bombardeo, en un momento de enfrentamiento, por ejemplo con los terroristas, pueden caer menores de edad. Claro, porque resulta que los menores de edad fueron reclutados y fueron secuestrados por la guerrilla. Y entonces en ese momento quedamos nosotros manicruzados, y ahí es donde nuevamente le hago el reclamo al gobierno, señor ministro, que ha evadido de forma irresponsable hablar del tema de los menores reclutados por la guerrilla o secuestrados para la guerra. Porque mire en la trampa que caemos. Claro, es muy fácil, yo pongo unos menores de edad al frente, obviamente si veo un cuadro de unos muertos donde hay unos menores de edad, pues es un escándalo mundial, pero resulta que esos menores de edad fueron reclutados para eso, para hacer escudos humanos. Un minuto más, senadora Gilma. Le ruego al gobierno nacional, señor ministro, nuevamente le exijo al gobierno nacional que se pronuncie en el marco de los diálogos para la paz sobre cuál es el destino de los menores reclutados, es decir, secuestrados para la guerra. Eso tiene que tener un fin, porque es una trampa en la que estamos cayendo, en la que están atrapadas nuestras fuerzas militares. Por demás, por supuesto que las fuerzas militares requieren de garantías para el ejercicio de sus funciones en un marco de derechos, pero también de deberes. Y me reafirmo, por diferencias que tengamos, no existe ninguna probabilidad que en este gobierno o en este escenario existan personas de la frialdad o de la maldad para deliberadamente traer una reforma que conduzca a la impunidad o a tapar la amponería. Le ruego el favor que se pronuncie con el tema de los niños. No lo ha hecho el presidente, no lo ha hecho la Comisión de Paz, y mire la trampa en la que caímos. Debo retirar mi proposición porque entiendo el peligro en el que quedarían las Fuerzas Armadas al permitir que un muerto en un conflicto menor de edad se le convierta en un problema a las fuerzas militares. Muchas gracias, presidente.